claros. De ahí a nivel esquelético vamos a ver que también van a empezar con malformaciones o deformaciones a nivel de la columna vertebral. Entonces, en general, si agrupamos todas las manifestaciones clínicas, teníamos los desórdenes, ¿no?, musculoesqueléticos, en los cuales vamos a ver tanto las alteraciones a nivel, ¿no?, de la parte esquelética, tanto las alteraciones a nivel vertebral. Vamos a ver también que los dedos van a tener mayor longitud, ¿no? Vamos a ver que van a presentar esa característica que es la aracnodactilia, porque esos deditos van a tener la forma o la apariencia como si fueran las patas de una araña, ¿no?, porque van a ser largos, ¿no?, esos deditos, estamos hablando tanto de los dedos de la mano como los deditos del pie. Vamos a ver también que van a tener una mayor amplitud en cuanto al rango articular. Y también, ¿no?, que de repente en ese caso, ¿no?, la parte articular también puede confundir mucho con, ¿no?, el siguiente síndrome. Pero en ese caso el rango no va a ser tan amplio, ¿ya?, a diferencia de los pacientes que tienen edad. En el caso del síndrome de Marfan, ¿no?, vamos a ver también que tiene que hacer la parte de evaluación ocular y también la evaluación a nivel, ¿no?, cardiovascular. Porque sobre todo en la parte de cardiovascular, nuestros pacientes ha visto que, ¿no?, la mayoría de esos puede tener la causa de muerte es una ruptura, ¿no?, de una ruptura de un aneurisma de la aorta que puedan presentar, ¿no?, que va a ser las principales complicaciones que están relacionadas a la muerte y mortalidad. Ahí podemos tener las insuficiencias cardíacas que van a estar relacionadas con los relapsos valvulares. Y esos pacientes van a tener ese efecto de las fibras elásticas. Por lo tanto, no vamos a ver ese tensamiento de la parte valvular. Y bueno, en este caso, ¿no?, cuando hablamos de la estatura alta, ¿no?, también tenemos que hacer la correlación con la estatura de los padres y la estatura que está esperada para el paciente, ¿no? Porque si, por ejemplo, vemos que esos adolescentes son altos, pero, ¿no?, si los papás también son altos, ahí no va a llamar mucho la atención esa estatura alta. Hay que hacer la correlación con la estatura esperada para el paciente. De ahí, en el caso de los miembros, ¿no?, sobre todo más llamativos son los miembros inferiores, van a tener una mayor longitud. También si medimos la longitud o el largo de los miembros superiores, también vamos a ver que van a ser más largos. Pero los que van a aportar a la talla, ¿no?, a la estatura, van a ser esa mayor longitud de los miembros inferiores. De ahí tenemos la aracnodactilia, que va a ser a consecuencia de, ¿no?, la presencia de estos dedos que van a ser más largos, más delgados, afilados. Y cuando hablamos de aracnodactilia es porque van a tener una apariencia similar a las patas de las arañas. Y vamos a ver que esos ligamentos, tanto de las manos y de los pies, van a ser más laxos, ¿no? Vamos a ver también que eso va a contribuir a que haya un mayor rango a nivel articular. Y vamos a tener también algunas alteraciones, ¿no?, a nivel de la parte ósea del cráneo. Vamos a ver que van a tener un cráneo que va a ser más alargado. Vamos a tener también que las eminencias frontales van a ser más, ¿no?, más prominentes, más sobrelevadas. Y vamos a ver también que los rebordes supraorbitarios, ¿no?, los que van a estar como que por debajo de las cejas, también se van a hacer más prominentes. De ahí podemos tener deformaciones a nivel de la columna, de las psicosis. También podemos tener desplazamiento de los cuerpos vertebrales, que también puede, ¿no?, generar un pensamiento a nivel de la médula espinal y también tener la sintomatología, ¿no?, de algo similar como si fuera un tipo de hernia a nivel vertebral. De ahí tenemos también alteraciones a nivel de la parte de la caja, ¿no?, de la caja costal o de la parte, ¿no?, pectoral, en las cuales podemos tener tanto una, ¿no?, por lo menos se ve bien, tanto un pectoral excavatum, donde vamos a ver que la región external o la parte más anterior, ¿no?, de la caja torácica, si estamos hablando de la parte dorsal, va a tener un ligero hundimiento, una ligera depresión. O también podemos tener, ¿no?, una ligera sobreelevación que va a ser el tórax inquino. O de repente, ¿no?, el tórax de pecho de paloma también se menciona. Podemos tener tanto un hundimiento, ¿no?, un aplanamiento, un hundimiento de ese tórax, o también un tórax que va a ser más sobresaliente. Bueno, ya ahí
el caso de las lesiones oculares, ¿no? Sobre todo vamos a tener que la sustentación de ese cristalino también se va a ver alterada. Vamos a tener tanto las luxaciones, podemos tener también a nivel cardiovascular y sobre todo la parte cardiovascular que pueden estar relacionadas con la mortalidad de sus pacientes, en las cuales podemos tener, ¿no? Las aneurismas, y esos aneurismas también se puede ver, ¿no? Porque hay un defecto de la parte del tejido elástico. Vamos a ver también que a nivel valvular vamos a tener, ¿no? Que en el caso de las válvulas, como ustedes se recuerdan, están constituidas por gran cantidad de tejido conectivo. En todo el tejido conectivo, principalmente las fibras elásticas. Como aquí estamos viendo que está alterada esa fibrina 1 que va a estar, ¿no? Y que va a formar o va a estar formando o constituyendo estas fibras elásticas. Por lo tanto, también, ¿no? La parte valvular va a estar alterada. En este caso vamos a ver que no hay una deficiencia en el cierre de estas válvulas. Y podemos tener también el prolapso. De toda la parte valvular, vamos a ver que las válvulas centrales están más afectadas. Pero también se ha reportado ese prolapso en las otras válvulas. Actualmente, la alteración a nivel valvular es a nivel tanto de las válvulas como también a nivel, ¿no? de las estructuras de soporte. Entonces ahí lo que estoy viendo es la araqueotitis, ¿no? Eso de aquí es lo normal, y aquí vamos a ver unos dedos que van a ser más largos, van a tener un aspecto más afilado, vamos a ver también que van a ser como si fueran las estructuras, ¿no? de una araña. Entonces eso es en conclusión, ¿no? Recuerden que el síndrome de Marfan teníamos una mutación del gen que va a codificar esa fibrina 1, vamos a ver también que la alteración va a ser en el cromosoma 15, ¿no? En el brazo largo 21, que va a afectar principalmente todas las estructuras en las cuales vamos a tener mayor cantidad de fibras elásticas. Todas estas es tanto la parte esquelética, vamos a tener la región ocular y la parte cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular, principalmente ¿no? En este caso las arterias elásticas, que es la aorta y la parte valvular, ¿no? Tanto la mitral como también la válvula aorta. En el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, donde vamos a ver también que es una alteración de la parte del tejido conectivo, vamos a ver que en esos pacientes podemos tener una herencia que va a ser autosómica dominante y en otras autosómicas recesivas. ¿Por qué? Porque en este caso no hay solamente una alteración genética, sino que van a ser varias alteraciones genéticas que están dentro de este síndrome. Entonces, en el caso de su libro, ¿no? Ahí les mencionan algunos tipos de ese síndrome de Ehlers-Danlos, incluso ahí tenemos más tipos de ese, pero en su libro están, ¿no? Los principales que son estos. Pero si ustedes revisan cada uno de estos, tienen distintos efectos genéticos que pueden ser presentes. Por eso es que tenemos tanto una herencia en algunos, ¿no? Algunos tipos de este síndrome que son autosómica dominante, algunos que son recesiva, y algunos, ¿no? En la nueva clasificación, algunas que todavía no están catalogadas como recesivas y dominantes, todavía están en estudio. Incluso también, ¿no? Las alteraciones, las mutaciones genéticas, en algunas también van a estar desconocidas. Pero todos estos efectos, en conclusión, lo que van a ocasionar es un defecto tanto en la parte de, ¿no? la síntesis y el ensamblaje, ¿no? del colágeno. Entonces, aquí lo que está alterado en el caso del síndrome de Ehlers-Danlos es el colágeno, ya sea porque no se produce de manera adecuada o porque, ¿no? la estructura es deficiente. ¿Ya? Es tanto en la síntesis y en el ensamblaje de este colágeno. A diferencia del anterior, ¿se acuerdan? En el caso de Marfan es, ¿no? la fibrina 1 ya que va a estar alterada. En este caso, en Ehlers-Danlos, la parte del colágeno, ya sea en la síntesis o en el ensamblaje y la estructuración de este colágeno. Y entonces tenemos tanto las autosómicas dominantes, recesivas, tenemos distintas clases o tipos de ese síndrome, pero en todas estas, si hacemos, ¿no? una correlación amplia, vamos a tener que como hay una alteración de ese colágeno, por lo tanto, la estructura de soporte de las zonas donde hay mayor cantidad de colágeno van a ser las que van a estar más afectadas. ¿Y dónde vamos a tener mayor cantidad de colágeno? Es tanto a nivel de la piel y también a nivel articular. Entonces, por eso es que lo característico en estos pacientes, como habrán de repente visto las imágenes, es que la piel, ¿no? Ustedes van a poder estirar la piel y vamos a ver que esa piel al momento, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad o van a tener la oportunidad de tener esos pacientes, es una piel que va a ser más delgada.
delgada, es una piel que va a ser más frágil, ¿no? Por eso es que en esos pacientes también la parte de la cicatrización, ¿no? También es bien complicada, ¿no? Entonces, al tener una piel que va a ser más delgada, más frágil, también, ¿no? Van a ser pacientes que van a tener mayor predisposición a tener, ¿no? Lesiones, ¿no? A nivel de la piel. Y vamos a tener también como la parte en sí, ¿no? Articular, ¿no? Porque cuando hablamos del colágeno, también tenemos una gran cantidad a nivel tanto de los cartílagos musculares, a nivel también, ¿no? de los tendones, de los ligamentos. Vamos a ver también que aquí el rango articular va a ser mucho mayor que en el caso de la. Incluso vamos a tener una mayor movilidad a nivel articular en esos pacientes, ¿no? Y ahí si ven algunos videos, ustedes van a poder, ¿no? van a poder tener un rango articular que va a ser muy, ¿no? sorprendente. De ahí podemos tener también alteraciones, ¿no? De tipo esqueléticas también. Vamos a tener también algunas que van a tener cambios o la presencia de deformaciones a nivel, ¿no? A nivel de los cuerpos vertebrales, por ejemplo, cuando hablamos ¿no? de que hay una afectación a nivel esquelético, generalmente va a ser a nivel, ¿no? de los cuerpos vertebrales, donde podemos ver tanto la escoliosis. Vamos a tener en todos estos, lo que va a predominar es, ¿no? la afectación, sobre todo a nivel de la piel, esa mayor distensión y ¿no? y van a ser como que más elástica la piel, pero que va a ser más delgada. Y también, ¿no? la presencia de esa mayor fragilidad, ¿no? Les había mencionado que las consecuencias tanto en la parte de la cicatrización, también esos pacientes, por ejemplo, ¿no? si van a necesitar algún tipo de intervención quirúrgica, ¿no? es más complicada la parte de recuperación, ¿no? porque no hay una adecuada cicatrización. De ahí vamos a ver también que, ¿no? algunos pacientes podemos tener una mayor fragilidad, sobre todo a nivel arterial. Y también, en general, ¿no? de todo el órgano. Que si ustedes recuerdan, ¿no? si vemos la parte de la constitución de distintos órganos, tenemos la parte celular y también la parte del tejido conectivo. Fíjense en la mayor afectación a nivel vascular, que vamos a ver, ¿no? la de tipo 4, los cuales generalmente van a causar o se van a relacionar a rupturas de órganos huecos, ya sea tanto el útero, la parte intestinal, también se puede generar algún tipo de lesión o ruptura, tanto por alteración de la parte del intersticio, el tejido conectivo, y también la parte vascular. Y entonces tenemos una piel que va a ser súper accesible, ¿no? porque habíamos mencionado que va a tener menor cantidad de colágeno, vamos a ver que va a ser muy frágil, es una piel bien delgada, ¿no? Si tienen ustedes de repente la oportunidad de poder, ¿no? tocar la piel de esos pacientes, es bien delgadita, sumamente muy frágil, que ante cualquier tipo de lesión, generalmente en las zonas de roce, es donde esos pacientes van a poder tener, ¿no? algún tipo de cicatrices o heridas que van a ser de manera constante, ¿no? tanto a nivel de los codos, de las rodillas o en cualquier tipo de zona de roce. Y bueno, eso es lo que les había mencionado, que hay un defecto tanto en la parte de la cicatrización, sobre todo hay que tener mucho cuidado si esos pacientes van a ser intervenidos de manera quirúrgica. Debemos saber también que, ¿no? el rango articular va a ser muy amplio, incluso esos pacientes, ¿no? como el rango es muy amplio, también pueden tener mayor predisposición a esas luxaciones. Esos pacientes ya van a estar acostumbrados a tener, ¿no? esas luxaciones, ellos mismos van a poder, ¿no? reducir esas luxaciones porque van a poder presentarlas de manera ya más seguida. ¿No? La piel que les había mencionado, que si hablamos de cualquiera de los tipos, ¿no? de este síndrome, la mayoría de ellos van a cursar tanto con la piel que va a ser más elástica, delgada, y también que los rangos articulares, en este caso, ¿no? van a ser mucho más amplios, ¿ya? sobre todo las articulaciones pequeñas. De ahí, bueno, en el caso de la afectación de los órganos internos, generalmente, ¿no? estamos ahí hablando del cual, ¿no? del vascular, en los cuales sí podemos tener una ruptura de órganos huecos, tanto la parte del colon, ¿no? la parte intestinal, el útero, y también algunas arterias se pueden romper con mayor fragilidad, efecto del tejido conectivo. Y podemos tener también trastornos a nivel ocular, también, pero bueno, no van a ser tan frecuentes. Y ¿no? principalmente de todas las manifestaciones, no es tanto la afectación a la piel y también a nivel articular, que van a ser los más frecuentes. Eso es lo que
les había mencionado, ¿no? Lo que está aquí defectuoso es el colágeno. Hay una distribución. Hablamos de la síntesis, la distribución de la cantidad o de la calidad de este colágeno. Y vamos a ver que, ¿no? En el caso de ese síndrome no es uno solo, no es una sola patología que está dentro de ese síndrome, sino que podemos tener distintos tipos, distintas clases de síndrome de Ehlers-Danlos. Cada una va a tener un tipo de mutación, alteración genética y un tipo de herencia. La mayoría sí es herencia dominante. Algunas pueden ser recesivas y algunas todavía no están clasificadas. Y cuando hablamos de los trastornos pueden ser asociadas a las proteínas receptoras. Cuando hablamos de la hipercolesterolemia familiar, vamos a ver que en este caso hay una alteración en los receptores, ¿no? Que van a atacar o que van a ligarse a estos LDL. Y por lo tanto, vamos a ver que va a haber un incremento del colesterol, ¿no? A nivel intracranial, a nivel intracelular. Entonces, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, también vamos a ver que hay una herencia que es la autosómica dominante. En este caso, lo más resaltante es que esos pacientes a una edad más temprana van a cursar con la elevación de ese colesterol. O sea, aquí no va a ir en relación con de repente la dieta. O sea, sí es importante, ¿no?, cuidar la parte de la dieta, pero en este caso lo que está alterado va a ser esos receptores. No, generalmente, por frecuencia es la parte de los receptores, pero también podemos tener alteración tanto en la parte de las, ¿no?, de las apolipoproteínas, podemos tener también una afectación a nivel de las, ¿no?, de la convertasa, que va a ser excesiva. Entonces, en este caso, también recuerden cómo se va a dar el metabolismo, ¿no?, de la parte de, ¿no?, del colesterol, de los lípidos, cómo vamos a tener, cómo se va a formar tanto el éster de colesterol, ¿no?, y cuando hablamos de los triglicéridos, cómo va a ser el tránsito, tanto a nivel vascular, ¿no? Tenemos una lipólisis también que en este caso va a ayudarse, vamos a ayudar tanto en la parte muscular, ¿no?, en la parte del tejido adiposo, donde se va a almacenar, y todo el resto, el sobrante, va a ir a depurar su nivel de hígado, ¿no?, para poder ayudar a la eliminación y el metabolismo de estos lípidos, para poder tener tanto la formación de los esteroides de colesterol y demás. Entonces, en el caso de estos pacientes podemos tener algún tipo de alteración en cualquiera de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos LDL, ¿no?, vamos a ver que aquí va a haber una alteración a nivel de los receptores, sí, pero también podemos tener una alteración tanto en cualquiera de estas etapas. Entonces, normalmente, ¿no?, este LDL se tiene que acoplar a sus receptores, que van a estar, ¿no?, en esa fosita. La fosita que va a estar revestida por esos receptores van a ser, ¿no?, los receptores específicos para esta LDL. Y esos tienen que ser internos, o sea, tienen que internos, o sea, están dentro de esta célula para que puedan ser degradados. Entonces, vamos a ver que luego de que este LDL se acople a su receptor, vamos a ver la formación de una vesícula, ¿no?, para posteriormente formar el endosoma para poder degradar, ¿no?, este LDL, para poder tener el colesterol, que va a ser lo más importante. Entonces, en este caso, para poder eliminar tanto la parte de las proteínas, ¿no?, la parte de esa apolipoproteína, también tenemos que tener la degradación, ¿no?, de esa LDL que se había mencionado en el endosoma. Entonces, se tiene que degradar solo este LDL, porque la parte de los receptores, estos receptores tienen que reciclarse. Entonces, en el caso de esos pacientes, podemos tener una alteración, ya sea en los receptores, en la formación de, ¿no?, tanto la vesícula del endosoma, o también a nivel de reciclaje de estos receptores. Normalmente, esos receptores se van a utilizar en el acople, ¿no?, una vez, de ahí, después de formarse este endosoma, estas vesículas se tienen que reciclar junto también a los receptores para que esos receptores vuelvan a estar en la superficie, ¿no?, para que se dé nuevamente todo ese proceso. Entonces, en el endosoma, la principal característica es para poder tener, ¿no?, la degradación con esos lisosomas para tener el colesterol. Entonces, en este caso, este colesterol va a ser tanto utilizado para la formación tanto de los familiares, ¿no?, para la membrana, las hormonas, porque normalmente nosotros también necesitamos, ¿no?, el consumo en la dieta también de lípidos, ¿no?, para poder tener la síntesis tanto de las hormonas, steroideas o la parte, ¿no?, hormonas sexuales, tanto, ¿no?, los
De ahí ese colesterol que de repente hemos consumido en exceso también tiene que ser almacenado. O sea, que no se va a utilizar, también se tiene que almacenar o también tiene que ser degradado, ¿no?, por la parte mitocondrial, la parte no nutricional. Entonces, en el caso de estos pacientes, ¿no?, lo que se haya mencionado que el efecto principalmente va a ser a nivel de esos receptores. Entonces, podemos tener un defecto sí a nivel del origen, de la síntesis o la formación de esos receptores, que se va a dar a ese nivel, ¿no?, donde se van a originar, se van a sintetizar, ¿no?, se van a producir esos receptores, que va a ser a nivel del retículo endoplásmico. Puede ser un defecto a ese nivel, ¿no? Podemos tener un defecto tanto en el transporte, en este caso a nivel del aparato de Golgi, o también tenemos un defecto en la superficie de esa célula, o sea, cuando esos receptores no se van a poder mostrar o no van a poder presentarse a nivel de la superficie, por lo tanto no se va a dar la unión, el acople con esta NDL. De ahí podemos tener una afectación, ya sea en la parte de la formación, ya sea de la parte de la vesícula, del rizoma, o también cuando esos receptores ya no puedan regresar, ¿no? O sea, cuando ya no puedan reciclar. ¿Por qué? Porque también pueden ser degradados por las lisosomas que van a estar, ¿no?, secretadas en este rizoma. No van a poder escapar de eso, ¿no?, porque de repente hay una alteración de la fosfatasa y que no va a dejar que se pueda reciclar o se puedan ir hacia la superficie nuevamente esos receptores. Entonces, en cualquiera de esas etapas se puede dar la hipercolesterolemia familiar. Habíamos mencionado que principalmente es un defecto a nivel de los receptores, ¿no?, específicos para el NDL. También puede estar presente en menor porcentaje de efectos tanto en la apolipoproteína. Entonces pueden estar defectos tanto en la apolipoproteína o también defectos en la parte de la fosfatasa, ¿no?, que va a ayudar en la parte de el reciclaje. Sí, también está afectado esos receptores. Y entonces, para recordar, haciendo un resumen de lo que habíamos mencionado, hay es un tipo de herencia autosómica dominante, en las cuales vamos a ver que principalmente lo que se afecta es este receptor para este NDL. Por lo tanto, estos pacientes van a cursar, o sea, como no vamos a poder tener esa interacción de este NDL, vamos a tener niveles altos, ¿no?, de colesterol, ¿no?, de este NDL a nivel de la sangre, a nivel sérico. Y esos pacientes, ¿no?, si tenemos, ¿no?, esta hipercolesterolemia, en este caso va a ser de tipo primaria, tenemos que descartar las alteraciones a nivel vascular, que van a ser las principales afectadas. Entonces, en esos pacientes vamos a tener en una edad muy temprana la presencia de las placas de ateroma, que va a ser la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener esos niveles muy altos de colesterol. Pero bueno, en este caso lo que ayuda es que tenemos que tener el antecedente familiar, ¿no?, porque estamos hablando de una hipercolesterolemia familiar de tipo primaria, y que es muy importante los antecedentes, ¿ya? Entonces, si tenemos antecedentes, ya sea de un diagnóstico certero de hipercolesterolemia, o también muchas veces no se hace el diagnóstico, pero el paciente le va a comentar, ¿no? Por ejemplo, mi mamá murió de un infarto a los 40 años, 45 años, mi papá también, ¿no?, o uno de los papás. Hay que de repente hacer el diagnóstico diferencial con eso. Puede ser que la mamá nunca tuvo el diagnóstico certero y no ha tenido la complicación, en este caso del infarto, pero a una edad más temprana. Generalmente esos pacientes van a poder presentar las placas de ateroma con un grado de mayor tamaño, ya sea con estenosis o obstrucciones, a una edad más temprana, 30 años, por ejemplo. Y también la presencia de infartos, ¿no?, en esos pacientes va a ser a una temprana edad, ¿no? Entonces, que nos llame la atención, ¿no?, que, ¿no?, pacientes que puedan tener infartos agudos de miocardio, estamos hablando de, ¿no?, infartos a nivel cardíaco, que sean, pero una temprana edad, 30 años, 25 años, que tengan un tipo de infarto, tenemos que descartar la hipercolesterolemia y bueno, también no manifestaciones tanto que sean congénitas o algún tipo de vasculopatía o vasculitis, tenemos que descartar esta hipercolesterolemia. Bueno, entonces en este caso, ¿no?, lo que se va a poder observar, en este caso están viendo algunas imágenes macroscópicas de la aorta, ¿no?, los pacientes que han fallecido a complicación de la presencia de esas placas de ateroma.
Entonces, la presencia de las placas de ateroma a nivel de la, ya sea de la aorta o cualquier arteria, no solo la complicación es que ¿no? Esa siga creciendo en caso de una obstrucción, sino que la presencia de esas placas de ateroma genera que esta arteria, en general, ya sea la aorta o cualquier otra, ya no tenga esa misma elasticidad. ¿No? Si ustedes recuerdan lo que han visto, las complicaciones ¿no? de la aterosclerosis, vamos a tener tanto la presencia de aneurismas. Uno dice, pero ¿cómo vamos a tener aneurismas si ¿no? la placa está creciendo hacia la parte interna? Esto es porque hay un debilitamiento. O sea, la parte de la íntima sí está ¿no? creciendo en ancho, en amplitud, pero la parte ¿no? de la túnica, la capa media y la parte de la adventicia se están disminuyendo en grosor. Entonces se están haciendo más delgadas. Por lo tanto, la elasticidad también se va a perder. Entonces vamos a ver que en esos pacientes podemos tener los aneurismas de la aorta, en este caso la presencia de esas placas, y también podemos tener desde erosiones, ulceraciones en esta aorta, que me pueden generar también ayudar a la ruptura de esta aorta, por consecuencia de la presencia de placas anteriores. O también podemos ver que esa erosión, ¿no? Hay un daño, una lesión de la superficie, en este caso del endotelio. Ustedes recuerdan, si hay un flujo anómalo, porque está ¿no? esa placa, hay un flujo anómalo porque está creciendo hacia la parte más interna. Tenemos la lesión endotelial, ¿no? Y que son parte de dos de los criterios o de los factores ¿no? de la tiroides. Por lo tanto, también podemos tener formación de trombos a nivel de la superficie interna de esas arterias. ¿Por qué? Porque hay una lesión de la parte de la superficie, puede haber erosión o ulceraciones que me puedan generar que no se sobreagrega aquí ¿no? la parte de las plaquetas y se puedan formar un trombo a nivel arterial y que me puedan generar también una obstrucción. Y también esos trombos, parte de eso se pueden desprender y hacer la función de un miembro, ¿no? Y generarme también un órgano más distante al tipo de infarto. Entonces, en esos pacientes, como en las complicaciones, tenemos la presencia de las placas de ateroma, la aterosclerosis. Ya recuerden que no es lo mismo aterosclerosis que arteriosclerosis. La arteriosclerosis, ¿no? Como arteria, es un término general. Se dice, o sea, se hace de repente, la definición de arteriosclerosis simplemente es que esta pared de esa arteria está más endurecida. En el caso de un tipo de arteriosclerosis es la aterosclerosis. En el caso de la aterosclerosis, esta pared está más endurecida por la presencia de la placa de ateroma. Y cuando hablamos de la placa de ateroma, ¿no? Es por el depósito de colesterol a nivel de la ingle, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los depósitos de lípidos, uno de los ejemplos era el depósito de colesterol, en los cuales vamos a ver el depósito de ese colesterol a nivel de la ingle, ¿no? De esas arterias. ¿Por qué se va a depositar ese colesterol? Porque tenemos niveles altos de colesterol a nivel sérico, ¿no? En el caso de esos pacientes, porque no se va a poder llevar el metabolismo adecuado, ¿no? Ni el almacenaje de manera adecuada de este LDL. Por eso es que cuando hablamos de la aterosclerosis, hablamos principalmente del depósito de LDL a nivel de la capa íntima. Entonces ahí están viendo una imagen de la placa de ateroma, ¿no? Vamos a ver tanto la cubierta o la cápsula fibrosa, tenemos el centro necrótico o núcleo lipídico, que hace referencia a lo mismo. Centro lipídico, centro necrótico, núcleo lipídico, núcleo necrótico, es lo mismo, es la parte más central. Entonces, en el caso de que hay una lesión, una erosión de esa placa de ateroma, estamos viendo que se va a perder la capa fibrosa. Puede dejar expuesta también la parte del centro necrótico. Y como es un tejido que está necrótico, vamos a ver que es más frágil a que se pueda desprender. Si no tenemos toda esa cápsula fibrosa que es la que le va a dar la estabilidad de esa placa de ateroma, parte de la placa de ateroma también, ¿no? Específicamente el centro necrótico o el centro lipídico, donde vamos a tener las agujas, las hendiduras de colesterol, que realmente han visto en las imágenes. Estas se pueden desprender y viajar por toda la circulación y hacer ¿no? la función de un miembro, generar un infarto o generar una disminución de la perfusión, de la llegada de la sangre. Ya bueno, en este caso la mayoría va a estar ¿no? dado por la afectación a nivel de esos receptores. También podemos tener una afectación de las proteínas de transporte, que es la proteína, o también a nivel de las
sustrato, la enzima y ¿no? De repente ya la sustancia que va a estar tanto hidrolizada, ¿no? O de repente el producto. Entonces, en el caso de ¿no? Los defectos enzimáticos, puede ser un defecto en sí, ya sea del sustrato o del enzima. En el caso de la enzima, puede estar ¿no? esta función disminuida o también puede estar anulada, ¿no? Por lo tanto, en el caso de estos defectos enzimáticos, lo que vamos a tener es una acumulación de sustrato, ¿no? Porque no se va a llevar a cabo ese proceso enzimático y por lo tanto no vamos a poder tener ¿no? la sustancia en sí resultante de todo el proceso enzimático. Entonces, dentro de todas estas tenemos algunas, las cuales vamos a ver que se puede acumular algún tipo de, ya sea la parte glucosa, algún tipo de proteína, de algún tipo de líquido, por efecto, en este caso, que va a ser de tipo enzimático. Entonces ahí podemos tener, si hablamos de la parte de las enzimas, podemos tener un defecto tanto en la síntesis, ¿no? Algo similar como habíamos visto anteriormente, que cuando hablamos de la parte de la síntesis, de la formación, ¿no? En este caso vamos a ver que todas estas proteínas se van a sintetizar a nivel de retículo endoplasmático, ¿no? Que ustedes lo han visto tanto en biología. De ahí esas tienen que ser trasladadas, o sea, la parte de traslado, la parte de movilización de esas proteínas, receptores o enzimas, se va a hacer hacia ¿no? el aparato de Golgi, en las cuales vamos a ver que hay ciertas alteraciones tanto a nivel de la conformación, la estructura de esas para que puedan ser ya utilizadas, ¿no? O sea, como que van a modificar a esas para que puedan tener una mayor función, mayor ¿no? actividad de enzimáticos, receptores o de proteínas. Y de ahí estas tienen que, ¿no? Estas, si hablamos de la parte enzimática, tienen que ¿no? ir hacia las zonas donde van a poder cumplir su función para poder degradar o destruir ¿no? ciertas estructuras, ¿no? En este caso les hacen ¿no? como un ejemplo la parte de los lisosomas, ¿no? Que los cuales van a ser encargadas de degradar algún tipo de elemento para poder tener ¿no? en sí ya el resultado, ¿no? La sustancia del resultado. Entonces, en el caso de las enzimas, en cualquier tipo de efecto enzimático, lo que vamos a tener es una inactivación de la función de esas enzimas. Y por lo tanto, el sustrato es lo que va a estar incrementado. O también podemos tener que no tenemos el suficiente sustrato, el sustrato también ¿no? esté alterado. Por lo tanto, podemos tener, en este caso, que la parte resultante va a ser la que se va ¿no? almacenar o la que se va a incrementar en cantidad. Entonces, bueno, ahí ¿no? se había mencionado que lo que se va a encontrar en cantidad va a ser la sustancia que va a ser degradada. ¿Cuál va a ser la sustancia que va a ser degradada? La parte del sustrato. Entonces ahí tenemos algunas de esas enfermedades en las cuales vamos a tener la carencia, como menciono, o también ¿no? la ausencia de algunas, ¿no? de alguna de esas enzimas. Generalmente vamos a tener la disminución en la cantidad, ¿no? el número de esas enzimas, y por lo tanto vamos a tener que el sustrato va a ser lo que se va a acumular. O sea, esos metabolitos van a ser todo el sustrato que se va a acumular porque la enzima no va a poder ni degradar, no va a poder de repente hidratar o reducirla, y por lo tanto la parte de los sustratos o de la sustancia que iba a ser degradada por esta reacción enzimática se va a acumular. Cuando hablamos de la glucogenosis, vamos a ver que lo que se va a acumular es el glucógeno. Entonces, en este caso, vamos a ver que hay una mayor producción de glucógeno porque la enzima que va a glucosilar ese glucógeno va a estar deficiente o va a estar ausente. Ahí tenemos la presencia de algunos ¿no? lípidos que también deberían ser degradados. Y en el caso de, ¿no? de la presencia de estas enzimas, ¿no? y en el caso de algunas van a estar, o sea, no van a estar presentes o vamos a tener en menor cantidad. ¿no? De todas esas, de repente, la que debemos recordar es la enfermedad de Tyson, ¿no? donde vamos a ver que lo que se va a acumular es el amniosio, un tipo de ganglioso. Y en este caso vamos a ver que cuando hablamos de esa enzima, que va a ser la isosaminidasa, principalmente cuando hablamos de la enfermedad de Tay-Sachs, es la sufrinidad alta, ¿no? cuando hablamos de la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, de repente, si ahí viene algo para correlacionar, en el caso de la enzima, es la exosaminidasa.
exosaminidasa, que es la subunidad A, y lo que se va a acumular, o sea, el sustrato que no utilizaba esta enzima, es el ganglioso. Como esa de aquí va a estar deficiente, va a estar en cantidad, lo que se va a acumular es el ganglioso, ¿ya? Que va a ser el sustrato o el metabolito que se va a acumular. Entonces, en esos pacientes, por lo tanto, por elevación de ese gangliósido, vamos a tener todas las enzimas. Entonces, eso de aquí son las enzimas, estos son los sustratos, ¿no? Que van a estar elevados. Y cuando hablamos de la enfermedad de Niemann-Pick, en ese caso tenemos que hacer diferencia de la de tipo C, ¿no? Que esa de aquí sí no es por deficiencia enzimática, sino es más por la parte de la acumulación de los 6. Entonces, en el caso de la enfermedad de Niemann-Pick, el A y el B, las cuales sí van a estar asociadas a la no deficiencia de enzima, en este caso es la esfingomelinasa, y que el sustrato de esa esfingomelinasa era la esfingomelina. Entonces ahí apréndanse de repente el caso del Niemann-Pick, de ahí el Tay-Sachs, y a ver, más. Principalmente eso, ¿ya? En cuanto a los efectos tanto enzimáticos y en cuanto a los metabolitos. Y el Niemann-Pick, habíamos mencionado el Tay-Sachs, y bueno, por ahí creo que también vamos a revisar el de Gaucher, ¿ya? Que son esos tres, la Gaucher, de Niemann-Pick y de Tay-Sachs. En el caso de la glucogenólisis, bueno, sí, también lo vamos a ver, pero ¿no? Principalmente, ¿no? Cuando hablamos de Gaucher, empieza con la G de glucocerebrosidasa, ¿no? Y el caso del metabolito es el glucocerebrosidasa, para poder ser degradado por esta enzima. Entonces, Gaucher, ¿no? Cuando hablamos de la esfingomelina, ¿no? Que se va a acumular, es en el caso del Niemann-Pick, hay gran cantidad de esfingomelina, ¿no? A nivel hepático, y que, ¿no? Van a ver algo similar a lo que se ve en el caso de la, ¿no? El hígado graso. En este caso lo que se está acumulando es la esfingomelina. En el A y el B, ¿ya? Porque también hay uno de tipo C, en el caso del A y el B del Niemann-Pick es la esfingomelina. En el caso del Gaucher, ¿no? Acuérdense así con la G de glucocerebrosis, lo que se va a acumular. Y generalmente aquí, ¿no? Lo que vean que termina en ASA son las enzimas, ¿ya? Porque a veces, ¿no? Les pongo ahí, ¿no? Se marca el incorrecto, y les marcan, ¿no? los sustratos. Entonces, en el caso de las de Tay-Sachs, sí vamos a tener la acumulación del ganglioso. Entonces, en el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, habíamos mencionado que va a ser esa subunidad alfa la que va a estar activada. Y aquí también vamos a ver que el cromosoma 15 va a ser modificado. Entonces, lo que vamos a tener es una acumulación de los gangliosos, no específicamente GM2, ¿no? Pero es en general una acumulación de gangliosos, en los cuales se ha visto que, ¿no? En el caso de las enfermedades enzimáticas, influye mucho también, ¿no? La parte de la N, el grupo, ¿no? Donde se va a poder, ¿no? Presentar. Realmente eso lo vamos a ver en los estudios, ¿no? En el caso de esa enfermedad de Tyson. O sea, no es tan frecuente. Y vamos a ver que esa acumulación de este gangliósido, lo vamos a ver principalmente, ¿no? Porque es una parte de la parte de esta dura, ¿no? Soporte de todo la parte del sistema nervioso, ¿ya? Tanto del sistema nervioso central como también del abdomen. Entonces, en esos pacientes vamos a ver que hay una afectación, sobre todo en los niños. Entonces, en este caso, ¿no? Se menciona que más o menos nosotros vamos a poder ver la sintomatología alrededor de los 6 meses. ¿Por qué alrededor de los 6 meses? Porque lo que vamos a tener es tanto un deterioro a nivel mental y motor, ¿no? De repente mental nosotros no vamos a poder evaluar eso, ¿no? En estos pacientes pediátricos. Lo que sí vamos a poder evaluar es el desarrollo motor. Y ese desarrollo motor, ¿no? Ustedes de repente, si recuerdan, lo vamos a ver o lo evaluamos tanto a los 3 meses, 6 meses, o a los 3 meses tenemos que ver que ya pueda sostener su cabeza, a los 6 meses que ya pueda, ¿no? De repente sentarse. Entonces, por eso es que, ¿no? En esos pacientes generalmente vamos a ver, ¿no? La parte de la metodología, la parte de la evaluación alrededor de esta edad, ¿no? Alrededor de los 6 meses. Y vamos a ver que la progresión, el desarrollo en esos pacientes, tanto de la parte cognitiva y la parte motora, no se va a dar, ¿no? De manera adecuada. Entonces vamos a ver que van a tener tanto un año,
esos glúteos no van a poder tener, no van a poder sostenerse bien, no van a poder caminar, vamos a ver que tiene un añito y todavía le cuesta mucho no poder sentarse porque tenemos que van a estar ¿no? a nivel muscular, van a tener una mayor flacidez, vamos a ver también que habíamos mencionado que hay una afectación de las neuronas de la retina. Por lo tanto, estos pacientes pueden ir desde una disminución de la visión hacia también la ceguera, básicamente por la afectación de la retina. Y vamos a ver también que la parte del desarrollo mental puede también usar como retraso mental. Y vamos a ver que algo que llama la atención de repente la parte de la relación ¿no? oftalmológica es la presencia de unas áreas que van a tener una coloración rojo intensa, rojo celeste a nivel de la retina, que va a ser característico de las enfermedades de Alzheimer. Entonces vamos a ver ¿no? que generalmente eso lo vamos a tener en una edad pediátrica, ¿no? Más o menos entre 1 año, 2 años, y la sintomatología se va a acentuar mucho más a partir de los 6 meses. Debemos saber que la mayoría de esos pacientes van a fallecer ¿no? después de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que lo que ¿no? y la acumulación de este nucleócido va a ser como que algo tóxico para la parte del sistema nervioso central, ¿no? Tanto para la parte de las neuronas tanto de la retina, las neuronas a nivel, o la afectación ¿no? de las neuronas del sistema nervioso central y también de la parte periférica del entorno. Entonces, en esos pacientes, como en general en todas estas patologías en las cuales vamos a ver la acumulación, tanto de, en este caso de este nucleócido, ¿no? el resto tanto de, ¿no? de la hemoglobina, en las otras patologías, nosotros vamos a ver que van a tener esas células una coloración más clara por la acumulación de, ¿no? de esas sustancias. Van a ser esos nucleócidos que también dentro de su estructura, de su conformación, también presentan ¿no? algunos líquidos. Por eso es que vamos a ver ¿no? la presencia de una coloración más clara a nivel del citoplasma. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos esta neurona y vamos a ver que lo que se está acumulando aquí, o sea, exactamente no va a pintar con toxina o sino no vamos a poder demostrar en sí que lo que se está acumulando va a ser ese nucleócido, pero vamos a ver algunas características a nivel celular, en las cuales vamos a ver que el citoplasma de esa célula, de esa neurona que tiene esa acumulación, va a tener un aspecto espumoso, un aspecto más claro, porque también dentro de ¿no? de la composición de esta nucleócido también está ¿no? la parte de. Entonces vamos a ver que son unas células que van a tener un incremento de tamaño, pero ese incremento de tamaño es a consecuencia del depósito de esa sustancia a nivel del citoplasma. ¿Ya? Entonces, donde se está depositando sí es a nivel intracelular, pero a nivel del citoplasma. Podemos ver algunos cambios, ¿no? de repente nucleares por ahí, pero lo más o lo principal o lo relevante es los cambios a nivel del citoplasma. ¿Cuáles son los cambios a nivel del citoplasma? La acumulación ¿no? de este nucleócido a nivel del citoplasma, que le va a dar esa apariencia más clara a nivel de la microscopía óptica con la coloración de macroscopía leucina. Porque en caso de, ¿no? de la parte de la microscopía electrónica también se puede utilizar, pero en este caso va a dar otro aspecto, como si fuera un aspecto especial, por ahí les ponen como si fuera refinada, aunque se ve ¿no? como si fueran más concéntricas, como negativas. Pero en la microscopía óptica, con la macroscopía leucina, se ve una célula más grande, pero ese incremento de tamaño va a ser a consecuencia del depósito ¿no? de ese material a nivel del citoplasma. Cuando hablamos de la enfermedad de Neumann-Pick, habíamos mencionado que en ese caso, cuando hablamos de la acumulación de la esfingomielina, lo vamos a ver sobre el del tipo A y el tipo B. Entonces, en el caso de esta esfingomielina, se va a acumular porque hay un defecto de la esfingomielinasa, que va a ser vencido. En este caso, vemos una alteración del cromosoma 18. ¿Ya? Entonces, el brazo largo 11 o 12, ¿ya? Pero ese cromosoma 18. En este caso vamos a ver que de todos los, ¿no? de todas las enfermedades de Neumann-Pick, esta va a ser ¿no? la más frecuente. Y en este caso, como hay una mayor activación, menor función de esa esfingomielinasa, lo que se va a acumular es la esfingomielina. Y también, ¿no? como la esfingomielina, también lleva dentro de su composición la parte del líquido, porque es que en la parte del sistema nervioso central es muy importante, ¿no? también la presencia de líquidos, tanto para la producción de los impulsos. ¿No? Porque dentro de la esfingomielina también ¿no? se ocupan
nerviosa, pero también la parte de los ritmos. Entonces, en esos pacientes, cuando hablamos de Niemann-Pick tipo A, estamos hablando que generalmente lo vamos a ver en una edad más temprana. ¿Por qué? Porque en esos pacientes vamos a ver que va a ser más progresiva, va a ser más severa la afectación. Y va a cursar tanto con una afectación neurológica del sistema nervioso central, vamos a ver también la presencia de una dismegalia, tanto hepatoesplenomegalia, y vamos a ver que la mayoría de esos pacientes van a fallecer en una edad más temprana, al igual que la anterior. Vamos a ver que más o menos están alrededor de los 2-3 años la expectativa de vida de esos pacientes. En el caso de la enfermedad de Niemann-Pick, se ha mencionado que vamos a ver una presencia de visceromegalia. Todas las visceromegalias, principalmente, vamos a ver un incremento de tamaño a nivel del hígado. Entonces, a nivel del hígado, nosotros vamos a poder encontrar la presencia de esta fibromialina por defecto de esa singularidad. O sea, lo que se acumula es la fibromialina a nivel del hígado. Entonces, como también dentro de la composición de líquidos, lo que nosotros vamos a ver es unos hepatocitos que van a tener vacuolas, en ese caso, vacuolas, pero a consecuencia de la acumulación de la fibromialina, que me va a dar una apariencia muy similar a lo que de repente ustedes han visto, como lo van a ver ya, por ejemplo, en el caso del hígado graso, donde vamos a ver la acumulación, en este caso, cuando hablamos de hígado graso, la esteatosis hepática era de triglicéridos, a nivel del citoplasma, más. Pero en este caso nosotros vamos a poder observar una apariencia similar porque esta fibromialina se va a acumular a nivel del citoplasma, también de esos hepatocitos. Y me va a dar una apariencia, así un aspecto espumoso, un aspecto vaculado a nivel de las células donde se están depositando. Y como estas se están depositando a nivel intracelular, a nivel del citoplasma, esto va a generar que el hígado también incremente de tamaño, por el acúmulo de esa sustancia, que es la fibromialina. De ahí también, con la hematoxilinosina vamos a ver simplemente que se está acumulando algo que tiene lípidos. Entonces, nos tenemos que ayudar de repente de otras coloraciones para poder hacer, complementar el diagnóstico, pero en este caso, lo más importante es la unidad clínica, con las otras características que puede presentar el paciente. Entonces, se ve algo similar al hígado graso, como les había mencionado, porque al tener el aspecto espumoso o vaculado, porque dentro de la composición de la fibromialina, se había mencionado que también hay lípidos. Entonces, en el caso de la enfermedad de Gaucher, vamos a tener, ¿se acuerdan que teníamos la glucocerebrosidasa, que es la que va a estar deficiente, va a estar deficiente? Y le tenemos la acumulación de los glucocerebrósidos, que también vamos a ver que esos van a tener dentro de su composición no solo la parte de glucógeno, sino también de lípidos. Y esos también van a generar la activación de las células, en este caso de los fagocitos, que también van a tratar de eliminar ese glucocerebrosis. Entonces, la mayor afectación va a ser a nivel del sistema nervioso central. Y vamos a ver también que en este caso también tenemos diversos tipos. Cuando hablamos de la tipo 1, que va a ser la no neuropática, en la cual vamos a ver que la afectación del sistema nervioso central no va a estar presente. Entonces, por ahí les vamos a mencionar, acá tenemos una afectación del cerebro, o sea, no vamos a tener una afectación, entonces no neuropática. Y vamos a ver que afortunadamente, es la que va a ser más frecuente si lo comparamos con el resto. Y vamos a ver que esa enfermedad va a ser como que una acumulación de, a lo largo de la vida, de distintas manifestaciones, tanto sobre todo a nivel genético o a nivel no esplénico. Entonces, que vamos a ver generalmente que el diagnóstico se va a hacer ya en la edad adulta. Vamos a ver también que el vaso va a incrementarse de tamaño. Pero hemos mencionado que la afectación generalmente es a nivel del vaso y a nivel de la parte esquelética. También podemos tener tanto las deformidades, podemos tener también la parte de los bloques óseos, o también fracturas patológicas, o también podemos tener la presencia de una sarcopenia, podemos tener tanto la afectación de las 3 líneas o de 2 líneas, en este caso porque hay una alteración, sobre todo del músculo, del hueso esponjoso, de la parte medulosa, pero por la acumulación de este material. Cuando hablamos de la de tipo 2, en este caso sí vamos a ver una afectación del sistema nervioso central.
¿Qué va a ser, no? De repente la que va a generar o ¿no? el deterioro progresivo de, ¿no? de esa afectación del sistema nervioso central, es lo que va a culminar con la muerte de ese paciente. Entonces, en este caso también vamos a tener, ¿no? la presencia de la visceromegalia, pero lo principal aquí es la afectación del sistema nervioso central. Entonces, en este caso, vamos a ver que es un curso que va a ser agudo, ¿no? El tipo 1 era un curso que iba a ser crónico, generalmente se hace el diagnóstico ya en edad adulta, y el tipo 2 vamos a ver que va a ser un curso más agudo, de una afectación del sistema nervioso central, y lo vamos a ver sobre todo en la infancia, en los primeros años, en los cuales nosotros vamos a poder observar que tanto el desarrollo, tanto todo neurológico del paciente no se va a dar de manera adecuada. ¿Cómo se puede hacer también el diagnóstico? ¿No? En los controles, ¿no? pediátricos, para poder evaluar cómo va a ir el desarrollo de estos pacientes. Y también, ¿no? ahí tenemos que ver tanto los antecedentes, si está dentro del grupo epidemiológico, para poder hacer el diagnóstico. Y la del tipo 3 es como que un mix tanto entre el 1 y el 2, los cuales podemos ver que también no todos van a aparecer, ¿no? en la primera infancia, como en el caso del 1 y el tipo 2, sino que también podemos ver que pacientes jóvenes pueden tener manifestaciones no neurológicas, o también podemos tener una afectación neurológica a partir ya de los, ¿no? a partir de los 20 años, o también en algunos ¿no? adolescentes o jóvenes se pueden iniciar con la afectación del sistema nervioso central, los cuales vamos a poder tener tanto deterioros tanto cognitivos, y también, ¿no? la parte del sistema motor también se podría afectar. Entonces, en el caso de esa enfermedad de Gaucher, vamos a ver que habíamos mencionado que usaba tanto con dolor óseo, ¿no? Teníamos tanto la pacitopenia, las trombocitopenias, pero en este caso era porque esas células, ¿no? estaban llenos de, ¿no? de este material, se iban a presentar a nivel de la médula ósea. Entonces, si hay gran cantidad, ¿no? de esos fagocitos que están a nivel de la médula ósea, por lo tanto, la parte de los elementos, la parte celular, ¿no? las células hematopoyéticas se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque van a tener o van a estar presentes en menor cantidad. Entonces, en este caso, ¿no? cuando hablamos de la enfermedad de Gaucher, habíamos mencionado que principalmente tenemos que ver, ¿no? que a nivel del citoplasma de esos fagocitos tenemos la presencia, ¿no? de este compuesto que también tenía líquidos. Por eso es que les menciono que en todas estas enfermedades va a ser algo similar, ¿no? La presencia de un citoplasma que va a ser más espumoso, más poblado, porque en sí, tanto en la parte de los glucosilócidos, tanto de la fibromielina, dentro de su composición tenemos lípidos. Entonces, si hacemos un mayor acercamiento de lo que vamos a poder encontrar, y aquí en el caso de esa enfermedad de Gaucher lo que nos ayuda más es, ¿no? las biopsias de médula ósea. ¿Para qué? Para poder ver las características específicas de estas células. De repente, dentro de la coloración matocilina-usina, vamos a ver alguna, de repente, irregularidad a nivel del citoplasma, que les van a mencionar que tiene el aspecto como si fuera un papel arrugado, una hoja arrugada, que por ahí también por ahí siempre les mencionan. Entonces, ese glucosilócido, habíamos mencionado que eso también contiene líquido. Es que el citoplasma de estas células se ve más clarito. Pero ese aspecto, ¿no? que se menciona de como si fuera un papel arrugado, una hoja arrugada, también se puede ver con la matocilina-usina, que son esos aspectos como que más lineales, pero sobre todo con la coloración de Wright, es donde vamos a poder observar mejor esas características, como si fueran, ¿no? los pliegues o los repliegues, tras poder, ¿no? arrugar una hoja o un papel. Pero en general son células que tienen citoplasma más claro, vaporado o de aspecto esponjoso. En cualquiera de las tres es algo similar. ¿Ya? De repente ahí tendríamos que hacer la diferencia en la ubicación, ¿no? donde vamos a poder hacer el diagnóstico. Generalmente eso lo vamos a hacer con la médula ósea, ¿no? en el caso de esta enfermedad de Gaucher. En el caso de la enfermedad de Niemann-Pick, ¿no? ustedes han visto que principalmente lo vamos a hacer con la parte del hígado, ¿no? Es el diagnóstico diferencial. En el caso del hígado, si tenemos que hacerlo, ¿no? con la presencia del hígado graso o algún tipo de patología que nos esté generando una excitosis en el hepático. Y bueno, acá sí se ve mejor, ¿no? Esas estructuras como que más lineales, que le dan el aspecto de hoja arrugada,
hoja de papel arrugada o arrugada, que son esas estructuras lineales a nivel del citoplasma, que es por acumulación de este glucocelulosa. Entonces hasta ahí. A ver. Entonces, en el caso de la enfermedad de Newman-Pick, ¿qué es lo que se acumula? ¿Recuerdan? Nada, está todo junto. Pero no sé si van a hacer eso lo mismo en su seminario. Ah, sí, pero el tipo C no entra dentro de este seminario. ¿Por qué se acumula? ¿Por qué se acumula el cigarro? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta, mi hermano? Ah, ya. ¿Cuál es el sustrato, el metabolito que se va a acumular? Era la fibromielina. La fibromielina. ¿Y por qué? Por el defecto de la fibromielina. ¿Y qué órgano me sirve para poder hacer el diagnóstico? Era el hígado. ¿No? Recuerden esa imagen. Ya, realmente es cualquiera de esos, pero es la más bonita, ¿no? Donde van a ver ese citoplasma, pelos hepatocitos, que tienen, ¿no?, un aspecto claro, vascular. ¿Qué más? Ah, en el caso de la enfermedad de Tay-Sachs. M2 gangliosida. Ya, GM2, pero ¿qué? Ah, los gangliositos, ¿no? ¿Y cuál es la enzima que estaba afectando? Exosaminidasa. ¿Su unidad? Exosaminidasa. La alfa, ¿no? Porque si la beta es otra enfermedad, ¿no? De repente, si tiene a su unidad beta, ya es otra enfermedad, no es la raíz. Y el de Gaucher, bueno, ya sabemos eso de aquí sí, lo que importa es más, ¿no?, la biopsia de glucosa. Ya recuerdan algunos cuáles van a dar en la consulta, qué enzimas, ¿no?, qué tipo de repente también, ¿no?, algunos sí importa la parte de los cromosomas donde van a estar presentes. Entonces en la mucopolisacaridosis vamos a ver que lo que se va a acumular aquí son los mucopolisacáridos, o también llamados glucosaminosucáridos, ya que puede ser cualquiera de estos. Entonces vamos a ver que dentro de esas mucopolisacaridosis también hay varias formas químicas, ¿no?, varios tipos, que cada uno van a estar, ¿no?, ligado a un tipo de desorden o trastorno genético también, ¿no? Y también cada uno va a tener, ¿no?, una mayor acumulación de un subtipo, ¿no?, un tipo de mucopolisacárido que va a ser el que se va a poder acumular, ¿no?, de repente en cada una de esas. Vamos a ver tanto las autosómicas recesivas, las. Entonces, en este caso vamos a ver también la acumulación, la presencia de esos fagocitos o cualquiera de esas células en las cuales vamos a ver que a nivel del citoplasma se van a poder acumular esos mucopolisacáridos. También vamos a ver algunas características, ¿no?, tanto la parte física, la parte microscópica, que nos van a poder ayudar a hacer el diagnóstico. Tanto a nivel en sí, que se había mencionado a nivel facial, o de repente también a nivel, ¿no?, a nivel articular, el retraso mental, y la mayoría de esas enfermedades, ¿no?, enzimáticas, ustedes van a ver que lo malo de todo eso es que hay una afectación cognitiva en el retraso mental. Por eso es que esas enfermedades enzimáticas, ¿no?, lo importante es un diagnóstico que sea más temprano, porque una de esas células puede tener algún tipo de tratamiento para poder manejar o degradar este sustrato que se está acumulando. De ahí también podemos tener tanto afectación a nivel cardiovascular, ¿no?, sobre todo a nivel tanto vascular en sí, y también podemos tener por acumulación de estos mucopolisacáridos, ¿no?, a nivel de, ¿no?, su material cuando ellos funcionan, podemos tener también los infartos. En ese caso, porque hay una afectación no directa del parénquima, o sea, del miocardio y demás, sino porque hay una afectación de las arterias coronadas. Y también algunas de las más arterias pueden estar afectadas, y sobre todo la parte valvular. Y lo que nosotros vamos a poder observar en cuanto a la endoscopía es, ¿no?, típicamente van a tener un aspecto más gelatinoso, ¿no? En cuanto a la microscopía, vamos a ver un fondo que va a ser, ¿no?, más como que más elipsoide, que va a depender, bueno, sí, qué tipo de mucopolisacárido es el que estemos observando para tener, ¿no?, ciertas características, pero en
general vamos a tener ese fondo que va a ser más, ¿no? Más glucoide, ¿no? Que podemos tener como un ligero tinte que va a estar, ¿no? más baso. Podemos tener también algunas afectaciones a nivel hepático, a nivel muscular, pero va a depender, ¿no? del tipo de, ¿no? Perdón. En el caso de la glucopolisacaridosis también podemos tener afectación a nivel articular, habíamos mencionado, a nivel ocular, a nivel de las vísceras, y en ese caso no va a depender del tipo de glucopolisacaridosis que estemos observando para tener un tipo especial, ¿no? Si es la glucopolisacárido complejo, ¿no? Por ejemplo. En el caso de las glucopinosis, vamos a ver que lo que se va a acumular aquí es el glucógeno, ¿no? Entonces, en el caso de esta glucopinosis, por lo tanto, vamos a tener afectaciones principalmente a nivel hepático y a nivel muscular, en los cuales, sobre todo la afectación muscular, o sea, la sintomatología muscular, es la que nos va a ayudar, ¿no? en la parte de, ¿no? la parte del diagnóstico. Entonces, en este caso, vamos a ver que esa producción de esa energía va a estar alterada. Por lo tanto, nosotros vamos a poder tener tanto la debilidad muscular o esos calambres, ¿no? después del ejercicio, porque lo que no vamos a tener aquí, ¿no? es de repente esa conexión, esa poder, o sea, poder utilizar ese glucógeno, ¿no? Por eso es que acá está como que rota ¿no? la formación, la obtención de esa nueva forma de energía que va a ser por la glucólisis. Entonces, por eso es que generalmente si nosotros seguimos mayor actividad física, nosotros necesitamos mayor energía, ¿no? a nivel muscular. Y por eso es que vamos a poder tener tanto la debilidad, la parte de los calambres y demás. Pero también en el caso de la glucopinosis también va a depender, ¿no? qué tipo de afectación yo estoy observando y en sí qué tipo de glucopinosis está presentando el paciente. Podemos tener una afectación que sea netamente de la parte hepática o solamente de la parte muscular, ¿no? Ahí no vamos a tener distintos síndromes que van a estar presentes. Y también la parte enzimática va a depender de qué tipo de afectación es la que está presentando, o el tipo de glucopinosis que está presentando. Porque aquí no todas van a estar por la glucosa simultánea, sino que van a estar también por las glucosidasas o las glucosilasas. Entonces, en este caso, lo que se va a acumular es el glucógeno, ya sea a nivel hepático o a nivel de. Y el caso de la glucopinosis que sea de tipo 1, en las cuales vamos a tener una afectación que va a ser netamente a nivel. En el caso de la glucopinosis de tipo 1, así lo que más importante es, ¿no? la biopsia, sobre todo la parte hepática, que va a ser la que va a ser aplicada. En los cuales también podemos ver la presencia, ¿no? de este depósito a nivel del citoplasma, de la parte de los hepatocitos. Y también nos podemos ayudar con las coloraciones espaciales. De todas estas, ustedes han visto, se ve como un color más pálido, más clarito el cuerpo, en el caso de la coloración del glucógeno, también podemos ver a nivel hepático que también, ¿no? esa acumulación se va a dar a nivel del citoplasma, pero para poder diferenciar esta acumulación de glucógeno, que es una acumulación de lípidos, o también puede ser una acumulación de proteínas, tenemos que conocer las coloraciones espaciales, ¿no? Y en el caso de también hacer mirar tanto clínica, para poder observar si hay alguna otra situación que pueda presentar esos pacientes. Y en caso sí de la enfermedad de o la glucopinosis que está afectando, ¿no? en sí la parte muscular, aquí también nos va a ayudar las biopsias, ¿no? o también en los pacientes que ya han padecido por esa enfermedad, también la parte muscular, ¿no? los cuales nosotros vamos a ver unos depósitos, ¿no? los cuales tienen esa coloración más clara, un aspecto de vacío, que tenemos que
eso también. Sí. Y también no puede ser también afectación a nivel genético, a nivel climático también. Pero principalmente es una afectación a nivel de